nuestro pastor a cargo de la enseñanza en esta tarde. Bien, hermanos, gracias por estar en esta noche aquí con nosotros, amén. Gracias y bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Este lugar que constituimos en casa de Dios y el lugar de refugio para cada creyente, amén. Bien, hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio de esta noche en el libro de Apocalipsis, amén. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 4. Y vamos a tocar una porción bastante extensa, ¿ok? Verso 1. Vamos para allá, el libro de Apocalipsis, capítulo 4, y solamente vamos a estudiar hoy el versículo número 1. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Que un versículo, hermanos, en un versículo hay una gran profundidad, hermanos. Amén. Así que estamos allí, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, estamos recibiendo los boletines de esta noche. Ahí ya lo tienen en mano. Sí, ahí nuestro hermano Romario, seminarista de la iglesia Oret, amén, apoyándonos fielmente aquí en la repartición de lapiceros. Amén. El ministerio de la tinta. Amén. El ministerio de la tinta. Bien, hermanos, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Leemos toda la palabra de Dios fuerte, amén, fuerte y claro. Apocalipsis 4, 1. 2, 3. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Oramos a nuestro Dios. Eterno Padre, gracias te damos porque nos enseñas hoy a través de las Sagradas Escrituras el plan y el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos y bendícenos, Señor, al poder conocer el consejo maravilloso que tienes para nuestra vida, para nuestro andar diario. Que podamos tener la fuerza para poder aplicarlo en cada momento. Y eterno Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo nos auxilie en esta hora, dándonos la enseñanza correcta para que tu pueblo sea edificado, eterno Dios, con tu santa y maravillosa palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, amados hermanos, en el año 2000, el 4 de septiembre, en Estados Unidos y en Canadá, se estrena la película Dejados Atrás. Es una película cristiana bastante conocida, titulada Dejados Atrás. Y es una película que narra de manera futurista los eventos que van a ocurrir luego del arrebatamiento de la iglesia. Luego de ese film que se hizo y se estrenó en el año 2000, se comenzaron a hacer otros muchos cortometrajes que tratan de representar uno de los eventos más grandes que la historia va a ver, y es el arrebatamiento de la iglesia, y es el rapto de la iglesia. Y es que, amados hermanos, el término arrebatamiento o el término rapto de la iglesia viene del término griego harpazo, que significa arrebatar a la fuerza, arrebatar a la fuerza o arrebatar violentamente, de una manera súbita. Este es el término que usa el apóstol Pablo cuando dice que en la venida del Señor nosotros seremos arrebatados, harpazo, seremos subidos súbitamente al cielo y ascenderemos para poder encontrarnos con el Señor en el aire. Y durante esta subida, tanto muertos en Cristo como los que estemos vivos, seremos transformados a la misma imagen de nuestro Señor. Lo cierto es que por muy buenos y muy reconocidos que sean los actores, o por muy buenos que sean los efectos cinematográficos, el arrebatamiento de la iglesia va a ser un evento maravillosamente inimaginable. Amén. Nadie puede representar exactamente cómo va a ser ese momento. Porque, hermanos, va a ser increíble lo que va a pasar. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuántos ya tienen el boleto comprado para el arrebatamiento, hermanos? Amén. Tenemos el boleto. Amén. Y es un boleto que no se canjea. Para nosotros y es para siempre. Amén. Amados hermanos, Cristo viene por nosotros. Amén. Amén.
Y en cualquier momento puede pasar que no estamos ni por terminar. Ahorita abro la boca y Cristo viene y nos vamos. O puede ser que usted vaya, termine de ver en la noche su programa de noticias, se vaya a acostar y venga Cristo y ya no duerme. Y aparece en el cielo. O pueda que todavía se demore 20 años, o 100 años, o 1000 años. Eso no importa, hermano. Lo que importa es que sí o sí, estemos vivos o muertos, seremos transformados a la imagen del Señor. Eso es lo que importa. Que vamos a ser transformados en la misma imagen de Cristo. Así que por más bueno que sean los actores o los efectos cinematográficos, nada va a ser comparable a lo que va a pasar en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O sea que el evento del arrebatamiento va a ser maravilloso, hermano. Maravilloso. Así que el apóstol Juan, luego de escribir el mensaje a las 7 iglesias, como ya lo hemos visto hasta la semana pasada, 7 iglesias a las que Juan les escribe el mensaje de Cristo resucitado. Cuando él termina, ahora el apóstol Juan comienza la parte más interesante del libro. Comienza a contarnos lo que va a pasar luego de que la iglesia sea arrebatada al cielo. Luego de que la iglesia se vaya, porque ojo, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Pero yo sé que hay hermanos que dicen que sí van a pasar, y bueno, si alguien quiere quedarse, quédese, ¿no? Pero nosotros nos vamos con el Señor. No estamos puestos para la ira de Dios. Dios nos ha prometido ser sacados de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, amados hermanos, como la iglesia no va a pasar, todos los juicios que empiezan a partir del capítulo 6, que es cuando el Cordero empieza a abrir los sellos. ¿Qué sellos? Del rollo. ¿Qué rollo? Que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. ¿Qué trono? El que está en el cielo. ¿Y por qué está en el cielo? Ahora vamos a ver ahí con Juan. Juan va a subir al cielo y lo que ve es maravilloso. Vamos a seguir leyendo. Versículo 1. En primer lugar, vamos a ver en esta noche, tiene para apuntar allí, el escape del juicio. Número 1, el escape del juicio. El escape del juicio. Dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Cuando el apóstol Juan dice después de esto, se está refiriendo a después de las cosas que él le había escrito a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que representan los periodos de la historia de la iglesia, pero que también representan la condición espiritual de todas las iglesias en el mundo entero. Hay iglesias que son como Filadelfia, hay iglesias que son como la Odisea, hay iglesias que son como Tiatira, como Sardis. Pregunta, ¿cómo es la iglesia Calvario? Porque hay 2 iglesias que son honradas por el Señor, Esmirna y Filadelfia, pero las otras tuvieron sus deficiencias y sus problemas. Cuando el Señor mira a la iglesia Calvario, ¿qué dice? Uy, están como Éfeso o como Sardis, tienen nombre de querido y están más muertos. O dice el Señor, esta es una iglesia que apoya misiones. Amén. A Filadelfia. O dice, es una iglesia que a pesar de los problemas sigue adelante. Amén. Son de Esmirna. Esmirdelfia. Esmirdelfia, ¿no? Una especie de Esmirna con Filadelfia. Hermanos, tenemos que ser una iglesia ejemplo. Porque, ojo, muchas iglesias han dejado de ser ejemplo en la sociedad. ¿Y sabe por qué? Por los malos testimonios. Porque la gente de afuera, cuando mira a la gente de la iglesia, dice, uy, para ser igual que él, prefiero ser mundano. Prefiero ser incrédulo. Hermano, la iglesia, dice la Biblia, que si los hijos de Dios dejan de ser sal, entonces no sirve más que para ser hollados. Así que tenemos que dar un buen testimonio, hermano. En todo lugar donde vayamos, que cuando la gente nos vea, la gente diga, quiero ser como el hermano, como la hermana. Porque son honestos, son honrados. ¿Amén? Son personas que dan ejemplo de buen testimonio. Entonces tenemos que ser luz y sal en medio de una sociedad llena de pecado y llena de maldad. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Así que, amados hermanos, cuando el apóstol Juan dice, después de esto, se está refiriendo al mensaje de las 7 iglesias que ya había terminado de hablar. Y que ahora se iba a dedicar a hablar de las profecías, porque la iglesia ya no estaba en este momento en la tierra, según la visión del apóstol Juan.
Luego hay el verbo que le sigue. El verbo, para los que estudian en el seminario, ya saben lo que son los verbos, ¿verdad? El verbo indicativo, miré. Está hablando de un hecho real. Él observó. Y es que los profetas del Antiguo Testamento siempre tuvieron la facultad que Dios les daba para poder visualizar, como si fuera algo inmediato, algo real. ¿Ve? Es como que uno estuviera viendo una película. Lo mismo pasaba con los profetas del Antiguo Testamento. Ellos también veían como si fuera una película todo lo que estaba aconteciendo. Y ellos lo escribían. Uno de ellos, por ejemplo, el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 4, el apóstol Pablo dice algo interesante acerca de las visiones y revelaciones que había recibido del Señor. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Ve? El apóstol Pablo tenía visiones y revelaciones. Jacob, ¿usted recuerda? Génesis 28, versículo 17. Cuando se durmió, el lugar donde estaba dormido no sabía que era casa de Dios y puerta del cielo. Y se durmió y vio una escalera que bajaba del cielo. Ángeles bajaban y ángeles subían. ¿Ven? Entonces quiere decir de que Jacob se durmió en un lugar que no sabía que era santo. Usted sabe que este lugar es santo, no se vaya a dormir. No, yo soy Jacob, dice. No, ese lugar es santo, no se vaya a dormir. Pero Jacob no sabía, se quedó dormido en Betel. Pero tuvo esa visión como si fuera algo real y vivo en ese momento. Por ejemplo, Isaías, capítulo 6 de Isaías, versículo 1, dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime. ¿Usted se imagina qué cosa es ver la hermosura de Dios, hermano? ¿Usted se imagina qué cosa es ver a Dios sentado en su trono, alto y sublime? Dice que cuando él miraba, vio ángeles que se acercaban y lo único que decían era: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Oiga, era algo como que fuera vivo, real en ese momento. ¿Ves? Lo mismo pasó con Ezequiel. Ezequiel 1:26, otro profeta del Antiguo Testamento. Que él vio, por ejemplo, cómo el cielo se abrió y bajaron 4 seres vivientes como arcángeles, ¿verdad? Que tenían rostros distintos como de animales, ¿no? Y tenían 6 alas y tenían unas ruedas con las que podían caminar. Era la gloria de Dios misma revelada en aquel momento. ¿Ve? No eran ovnis, por si acaso, ¿no? Porque los de la secta de alfalfa y orégano, ¿no? De alfa y omega, dicen: no, esos eran los ovnis que habían venido. ¿Y quién se lo llevó Elías al cielo? Los ovnis también se ven. De todo lo ven ovnis, ¿no? Ahora, que algunos de ellos tengan cara de ovnis es una cosa, ¿no? Pero no, amados hermanos, la Biblia no habla de ovnis, ¿ves? La Biblia no habla de extraterrestres. La Biblia habla de ángeles, de demonios, de Dios, de Satanás, pero no habla de ovnis como la gente hoy en día quiere ser engañada. Amén. Entonces, amados hermanos, quiero que entendamos de que cuando Juan mira, él estaba teniendo la misma visión que tenían los profetas del Antiguo Testamento. Y es que en Juan culmina el ministerio profético de la revelación. O sea, en él se acaba, culmina el ministerio profético de la revelación. ¿Ves? Por eso ya no hay sueños, visiones, revelaciones, ya no las hay. Porque el libro de Apocalipsis fue la última revelación viva para el hombre. Amén. La última revelación viva. No como la hermana que había soñado con zapallo, ¿no? ¿Y qué le decía Dios? Que haga locro, dice el día siguiente. ¿Se da cuenta, no? Ya no. Porque las revelaciones vivas de Dios acabaron en el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿qué ve Juan? ¿Qué es lo que mira? Es como si él estuviera mirando realmente una puerta abierta en el cielo. Dice: y miré una puerta abierta en el cielo. Cuando una puerta está cerrada, quiere decir que nadie puede salir ni entrar. Pero cuando una puerta está abierta, es para que las personas puedan salir o puedan entrar. Entonces, quiere decir que una puerta abierta indica escape, ¿verdad? Indica escape, indica salida. Y es que, amados hermanos, esta puerta abierta y lo que pasó con Juan es una representación
de que los cristianos vamos a escapar de la gran tribulación. Es como en los centros comerciales o como en otros lugares donde siempre tiene que haber una puerta de escape. Cualquier sismo, terremoto, cualquier situación que pueda haber, tiene que tener la puerta de escape para salir. Lo mismo sucede en el último día en el que el Señor le dé la plenitud a los gentiles. El Señor lo único que va a hacer es abrir la puerta y va a decir ahora sí, los que son míos, escápense, salgan de ahí, y vamos a escapar de la tierra al cielo, porque no vamos a perecer junto con los impíos. Amén. Entonces escaparemos de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 11. La palabra de Dios dice de manera clara y contundente: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no lo ha rescatado para mandarle juicios. ¿Me entiendes? O sea, Dios no lo va a rescatar para que pase luego la gran tribulación. O sea, justamente Dios lo rescata para que no pase el tiempo de la ira de Dios. ¿Se da cuenta? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien por nosotros, dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, la idea es que si usted está vivo velando, o está muerto esperando la resurrección, viva eternamente con Él. Entonces, ya no hay propósito de pasar la gran tribulación, ¿o sí? No tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo nos vamos a pasar los juicios de la gran tribulación. En el libro de Isaías, capítulo 24, la Biblia dice que los juicios de Dios vienen sobre la tierra para castigar a todo ser humano. No habría razón si nosotros nos quedamos a pasar esos juicios. Pero la Biblia dice que nos va a guardar del tiempo de la ira que se aproxima para la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Isaías lo dice muy claro. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe por qué no va a pasar la gran tribulación? Porque alguien ya pagó por usted y por mí. ¿Amén? Y como Cristo ya pagó por usted y por mí, no vamos a pasar la gran tribulación. Porque ya Cristo murió, pagó nuestra entrada al cielo para escapar del tiempo de la ira y del juicio de Dios. Alabado sea el Ahora, Señor. es lógico entender de que la iglesia no puede estar cuando el anticristo reina. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice, y le dice a la iglesia: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, sobre ella. Si la iglesia estuviera en la tierra durante la época de la gran tribulación, la iglesia tiene la facultad de atar, ¿ve?, el poder de los demonios. Entonces no podría Satanás, el diablo, ni el anticristo poder reinar en la tierra. ¿Me entienden o no? Porque la iglesia tiene la facultad de que nada malo le pueda pasar, porque Cristo le ha dejado esa autoridad. Por eso es necesario que la iglesia desaparezca, para que el anticristo tenga la autoridad de parte de Dios para gobernar el mundo. ¿Me entienden o no? Por eso la iglesia no puede pasar la gran tribulación. Otra cosa, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, la Biblia dice que el único grupo piadoso que va a haber al final de los tiempos va a ser Israel, porque la iglesia va a estar en el cielo. Entonces, el trato de Dios que hoy en día hay con la iglesia para la gran tribulación va a ser pasado hacia el pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, quiero que entendamos que la iglesia no puede pasar la gran tribulación.
¿Por qué? Porque así como Juan miró una puerta abierta en el cielo, que representa escape, esa puerta también se va a abrir en el día del rapto, para que usted y yo pasemos por esa puerta a la gracia de Dios. Entonces no vamos a pasar el tiempo de la ira. Número 2, vamos a ver la trompeta final. Número 2, vamos a ver la trompeta final. Número 2, vamos a ver la trompeta final. La Biblia dice, versículo 1, y la primera voz que oí, como de trompeta. Juan escucha una voz como de trompeta, bastante fuerte, en el momento en que se abre la puerta para que él escape de lo que iba a pasar en la tierra. O sea, Juan es una representación de nosotros. ¿Entiendes? Es como que Juan estuviera, que es tremendo, ¿no? Es como que Juan estuviera siendo trasladado al día del rapto. ¿Entiendes? O sea, Juan estaba ya como que él se mira así y se dio cuenta que está en medio del rapto. Se abre una puerta, él mira, se abre una puerta y se escucha una voz como de trompeta. Y es que la Biblia dice que al final de los tiempos van a haber trompetas. Por ejemplo, el pueblo de Israel usaba trompetas regularmente para una asamblea, Nehemías 4:20. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se reunía, tocaba la trompeta, el shofar, la trompeta, el cuerno de carnero, y el sonido que emitía podía ser para festividades o podía ser para asambleas, como Nehemías 4:20, o podía ser para la guerra. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se prepararán para la guerra? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Escuchamos la trompeta de guerra. ¿No? Ya uno sabe que está preparándose para la guerra. ¿Se da cuenta, no? Entonces, amados hermanos, las trompetas eran usadas en las festividades. Levítico capítulo 25 versículo 9. Entonces, las trompetas en el pueblo de Israel tuvieron una función bastante importante. Bastante importante. De la misma manera, Dios va a usar una trompeta a final de los tiempos. Así como la trompeta en Israel servía para que cuando el pueblo escuchara, se concentrara en un solo lugar, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, Cristo tocará una trompeta para que todos los cristianos nos concentremos en un solo lugar, a los pies de Él en el cielo. ¿Amén? Entonces, la trompeta no lo va a escuchar el incrédulo. La trompeta la va a escuchar usted y yo. No sé cuántos quieren escuchar la trompeta. No hay un trompetero, ¿verdad? Hermano, va a ser una trompeta potente. Donde usted esté, usted va a escuchar la trompeta, hermano. La Biblia dice que sonará la trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea, el apóstol Pablo está reafirmando que sí va a haber una trompeta que se va a tocar. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se da cuenta? O sea, va a haber una trompeta que se va a tocar, lo dice la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, la Biblia continúa más con la información, diciendo: porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, al final de los tiempos hay tres tipos de trompetas. La primera trompeta es la trompeta del arrebatamiento de la iglesia. O sea que en el día del arrebatamiento de la iglesia se va a tocar una trompeta, que solamente los creyentes vamos a escuchar. Y ahí está en 1 Corintios 15 o 1 Tesalonicenses capítulo 4. Hay otra trompeta que se tocará al final de los tiempos, que va a ser la trompeta de la segunda venida de Cristo, que es una trompeta distinta a la trompeta del arrebatamiento, porque el arrebatamiento sucede 7 años antes de la venida de Cristo en gloria. ¿Se da cuenta, no?
Entonces, miren lo que dice Joel capítulo 2, versículo 1, hablando Dios a sus enemigos. Joel capítulo 2, versículo número 1. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Ve? Entonces, el día de Jehová, el día de la venganza de Dios, el día de la segunda venida de Cristo, también se va a tocar una trompeta, pero va a ser para castigar a todos los enemigos de Dios. Y para el milenio también se va a tocar otra trompeta. En el milenio se va a tocar otra trompeta. Miren lo que dice el libro de Isaías 27:13. Isaías capítulo 27, versículo 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que han sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Está hablando del milenio. Entonces, cuando se inicia el milenio, se toca otra trompeta para congregar a todos los judíos e israelíes que estarán dispersos por el mundo hasta el día del milenio. ¿Amén? Entonces, ¿cuántas trompetas se tocan? Por lo menos 3. Tenemos por lo menos un conocimiento que hay 3 trompetas. Uno para nosotros, otro para los enemigos de Dios y otro para el pueblo de Dios, que es Israel. O sea, hay tres trompetas que se van a tocar al final de todos los tiempos. Número 3, perdón. Ahí vamos a ver el tercer punto. Subiremos vivos al cielo. Subiremos vivos al cielo. Amén. Subiremos vivos al cielo. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, continúa la Biblia diciendo de la siguiente manera. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a suceder? La voz de trompeta que escucha Juan le dice: sube acá. Y Juan comienza a subir al cielo, luego que escucha la trompeta y que la voz lo llama. Esto es una representación de lo que va a pasar con nosotros en el día del arrebatamiento. Va a suceder lo mismo. ¿Se da cuenta, no? La iglesia va a escuchar una trompeta y va a escuchar la voz de su Señor. Y la voz del Señor va a decir: sube acá. Y nosotros dejaremos nuestra vestimenta, lo que estemos haciendo en ese momento, dejaremos y subiremos al cielo. Amén. Subiremos al Señor. ¿Cómo va a pasar el rapto? ¿Qué va a pasar en el arrebatamiento? ¿Cómo va a ser esta sucesión de eventos? La Biblia más o menos nos da algunos detalles. Lo primero que va a pasar, supongamos, ya vamos a decir un día cualquiera. ¿Ok? Un día cualquiera, porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Amén? Amén. El día que yo venga acá diciendo el día y la hora del arrebatamiento, me botan a patadas. Amén. ¿Amén? Amén. Claro, tienen que votar a patadas. Soy un falso profeta, un mentiroso y un engañador. Tienen que votarme a patadas. Y si no me votan, yo lo voto. Amén, pero no nos pueden permanecer donde hay un falso y engañador. Amén. Nadie sabe. Un día cualquiera. ¿Ok? Supongamos que las hermanas están preparando el almuerzo. Los hermanos están trabajando. Los jóvenes estudiando y ya están durmiendo. Amén. Entonces todos vamos a estar haciendo algo. Un día, o tal vez es de noche. Y todos estamos durmiendo. Sí, o algunos trabajando, ¿no? O algunos estudiando. O sea, sea lo que estemos haciendo. Es un día cualquiera, el día X. Vamos a llamar el día X. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que el Señor se va a poner de pie en el cielo. Y le va a decir a las almas de todos los que han muerto en Cristo: muy bien, levántense, nos vamos. Gloria a Dios. Y todos los que están descansando se van a levantar. Amén. Y van a venir con el Señor hasta el aire. Van a bajar del cielo hasta el aire. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14. La Biblia dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ahí está claro o no está claro? ¿Sí? O sea, nos va a traer. Venga, ya, nos vamos a la tierra.
y van a llegar hasta el aire. Cuando Cristo esté en el aire, con todas las almas de los que han muerto en Él, Cristo va a dar su voz en el cielo. No sé si usted vive la escena. ¿No? Cristo va a dar su voz en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice ahí, porque el Señor mismo con voz de mando, como cuando el general dice, preparado para la guerra, y todos los escuadrones se ponen preparados, el Señor Jesucristo muy bien preparado para tomar sus cuerpos, y todas las